Un cordial saludo a todos ustedes. Universidad Estatal Peninsular de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Locución y Idioma. Estudiante Melanie Vanega Zurita. Docente Wilson Zamora Noveles en la asignatura de Diseño de Proyectos Educativos. El día de hoy el tema es Plan de Control, Supervisión e Indicadores de los Proyectos Educativos de la carrera de Educación Inicial, cursando el sexto semestre. Hoy la frase motivadora que tenemos es a cargo de Rubén Darío, que nos dice: no te dejes apagar el entusiasmo, virtud tan valiosa como necesaria, trabaja, aspira, tiende siempre hacia la altura. Como resultado de aprendizaje, tenemos que identificar la importancia y el proceso de supervisión y evaluación de los proyectos, utilizar métodos y técnicas de supervisión y evaluación de proyectos, y por último, definir los indicadores de progreso de los resultados obtenidos en un proyecto a partir de los objetivos y los resultados esperados. Como primer tema tenemos por qué supervisar y evaluar proyectos. Los proyectos de pequeña envergadura y baja complejidad son relativamente fáciles y de seguir y evaluar. En estos proyectos, un plan de acción bien elaborado puede ser suficiente para proporcionar información esencial para el seguimiento de las actividades y tareas de un proyecto. Pero sin embargo no ocurre lo mismo con los proyectos grandes y complejos, en los que el seguimiento y la evaluación precisan de datos informativos sobre innumerables actividades y tareas, además de datos e informaciones sobre los resultados. Para estos proyectos se hace indispensable la adaptación de metodología y estrategias específicos para la supervisión y la evaluación, ya que éstas van a garantizar una eficacia y una efectividad en la aplicación de grandes volúmenes de recursos en el desarrollo de grandes proyectos. La ejecución de un proyecto grande tiene un largo camino que recorrer. Va desde lo más, va desde la distribución de los recursos hasta la obtención de los resultados en condiciones limitadas de costes y plazos. Por otro lado, el plan de supervisión y evaluación tiene las siglas de PSE o también llamado Sistema de Supervisión y Evaluación, que tiene como siglas SSE. Asimismo, podemos decir que los proyectos educativos y los sociales son los más susceptibles a los desvíos durante la ejecución del proyecto por el plan de supervisión y evaluación. También la complejidad del plan de supervisión y evaluación depende del tipo, de la envergadura y la complejidad que tiene el proyecto. Y por último, en el modelo Scopus, como lo vimos la vez pasada, los procedimientos de evaluación se basan en las definiciones del concepto del proyecto. Como siguiente tema tenemos qué son la supervisión y la evaluación de un proyecto. La supervisión es el seguimiento continuo y sistemático de las actividades. Y la evaluación es el análisis de los resultados obtenidos de la realización de las actividades del proyecto. Como podemos ver en la siguiente imagen, por ejemplo, acción de supervisión son las entradas, los procesos y las salidas. Y las acciones de evaluación son los resultados y los impactos. Relaciones de causa y efecto en los elementos, momentos de ejecución de un proyecto. Las
La supervisión es el seguimiento continuo y sistemático de las actividades previstas, verificando si la ejecución del proyecto se está produciendo de acuerdo como lo planeado. La supervisión del proyecto que se está realizando se acompaña de entradas más procesos más salidas, con la atención centrada en la eficiencia del proyecto. Evaluación, como ya les dije, es el análisis de los resultados obtenidos a través de la realización de actividades del proyecto. Es decir, que esta va verificando en qué medida se alcanzan los objetivos del proyecto. La evaluación mide los resultados y el impacto, centrándose en la eficacia o la efectividad del proyecto. Los procedimientos de supervisión se basan en el plan de acción del proyecto, mientras que los procedimientos de evaluación lo hacen en el concepto del proyecto. Los procesos de supervisión y evaluación son interdependientes y complementarios. Un punto en común es que ambos necesitan de un elemento fundamental. Como siguiente tema tenemos los indicadores de comportamiento. El indicador es un determinado genérico atribuido a la mediación, facilitada por un instrumento determinado. Algunos ejemplos que podemos dar es los conocidos indicadores socioeconómicos y educativos, que son el índice de crecimiento del PIB, la tasa de crecimiento de población, el índice de abandono escolar, el índice de alfabetización funcional o el índice de desarrollo humano, que es el IDH, entre otros. Ahora, ¿qué son los indicadores de comportamiento? Es una medida en general cuantitativa que identifica las características de las entradas, los procesos, las salidas o productos, los resultados y los impactos de un proyecto. Es decir, que son las medidas que pretenden describir hasta qué punto está cumpliéndose bien un proyecto, su plan de acción y alcance de los objetivos. Los indicadores muestran que hay que observar o medir para determinar si se cumplió la planificación y si se está alcanzando los resultados requeridos. Por otra parte, hay los indicadores educativos, que por ejemplo son las estadísticas que reflejan aspectos importantes del comportamiento del sistema, relacionados con la realización de sus objetivos sociales. Ahora tenemos indicadores para la supervisión y evaluación de proyectos, es decir, los recursos que se están utilizando, el trabajo que se está realizando, los productos o servicios resultados del trabajo realizado. Asimismo, los resultados o beneficios obtenidos directamente como consecuencia de los productos y servicios realizados, o los impactos o beneficios extendidos que se produzcan como consecuencia de los resultados, es decir, los indicadores de impacto. Por otra parte, tenemos la elaboración de indicadores de proyecto y los criterios de construcción de indicadores. La elaboración del plan de supervisión y evaluación de un proyecto PSE se basa en la definición de los indicadores y de los respectivos instrumentos de recogida de datos. Asimismo, los indicadores necesarios para el PSE de un proyecto se construyen a medida, con arreglo a las necesidades específicas que tenga un proyecto.
Y por último, en el proceso de construcción de indicadores debemos observar los diferentes criterios. El método de obtención de medidas se refiere que un indicador puede medir un resultado de forma directa o indirecta. Lo ideal es que el indicador mida directamente el resultado que queremos verificar. Objetividad. La objetividad es un indicador objetivo, es aquel que no da margen de la ambigüedad con respecto a lo que se está midiendo, es decir, que arroja datos actualizados. Cantidad de indicadores. ¿Cuántos indicadores hay que utilizar para medir un resultado? Pues esto solo va a depender de la complejidad del resultado que queramos medir, de los recursos disponibles, de la cantidad de información necesaria para la medida deseada. Cuantificación. La cuantificación son los indicadores cuantitativos que se expresan en valores numéricos. Y por último, la de desagregación. La desagregación, hay casos en los que es necesario desmembrar las partes del proyecto y este es un indicador de función de otras variables. Los procesos de supervisión. Empezamos con supervisión de proyectos. Para llevar a cabo la supervisión de proyectos utilizamos diferentes metodologías. Por lo general, un sistema metodológico se aplica también a los procedimientos de evaluación. Y a continuación presentamos dos metodologías que se aplican a proyectos educativos y sociales de gran envergadura. Por ejemplo, la metodología del marco lógico y la metodología del proceso de medición de resultados. Es una metodología que se ha utilizado tanto para la planificación como para la supervisión y evaluación de los proyectos. El marco lógico es conocido también como Logical Framework Work o simplemente como LogFrame. Y una de sus características importantes es de reunir en un único marco la visión general y los principios elementales de la estructura de un proyecto. La metodología del proceso de medición de resultados. Esta metodología utilizada en proyectos sociales y educativos consiste en el uso de una tabla. Asimismo, tenemos el factor de comunicación en las acciones de mejora y las herramientas informáticas de apoyo a la supervisión. El factor comunicación en las acciones de mejora se refiere a una de las finalidades de las acciones de supervisión. Es la obtención de informaciones sobre las condiciones en las que se encuentran los procesos de implementación del proyecto. En cambio, las herramientas informáticas de apoyo a la supervisión es, por ejemplo, los informes referentes a los indicadores del comportamiento de procesos críticos, la documentación general del desarrollo del proyecto y las modificaciones de escalonamientos de tareas en función de cambios de planificación general del proyecto.
Pasamos al siguiente tema. Procedimientos de evaluación. El PSE está estructurado a partir del análisis de los resultados que aparecen alcanzar con un proyecto y este consta de tres etapas. Etapa 1, la elaboración de la matriz de resultados esperados del proyecto. Esto quiere decir que podemos adoptar la estrategia de clasificar los resultados esperados según los componentes o segmentos del sistema educativo sobre el que recrea la intervención del proyecto. La etapa 2 es la elaboración del cuadro de indicadores de resultados, es decir, elaborar los indicadores que evidencien la realización de tales resultados, mostrando el alcance que le han dado. Y por último, la etapa 3, que es la elaboración de la tabla descriptiva de la base de referencia. Es decir, que en el contexto de la evaluación, la expresión hace referencia a que un conjunto de informaciones que se obtiene al inicio del proyecto y se utiliza como base para la preparación de medir los resultados alcanzados al final del proyecto. Configuración del plan de suspensión y evaluación. Los métodos y técnicas presentados en este capítulo se deben adaptar en función del tipo, el tamaño y la complejidad del proyecto. En proyectos pequeños y poco complejos, el plan de acción ya facilita informes suficientes para los procedimientos de supervisión. En sistemas podemos ver que el plan de supervisión y evaluación tiene como finalidad principal facilitar información sobre lo que haya de medir en relación con las salidas, o sea, los productos y los servicios con los resultados del proyecto. La visión general de los instrumentos de recogida de datos. La implementación de un sistema de supervisión y evaluación de proyectos requiere la definición de los medios para la obtención fiable sobre los procesos y productos de los resultados. Asimismo, los procesos de pequeña envergadura, como los que desarrollan dentro de los límites de una escuela pueden supervisarse y evaluarse con los datos obtenidos a partir de instrumentos sencillos y de bajo coste. Los instrumentos recogidos de datos para proyectos de las áreas educativas y sociales pueden agruparse según los medios de obtención de los datos. La observación directa se basa en la actualización de observaciones entrenados para obtener determinados tipos de información sobre resultados, procesos e impactos. Es decir, que requiere un sistema de puntuación muy preparado y definido. Entrenamiento adecuado de los observadores, supervisión durante la aplicación y procedimientos de verificación periódica para determinar la cantidad de las medidas realizadas. El análisis documental es una fuente importante de información en diversos proyectos en la existencia de registros en la misma organización, en forma de documentos, fichas, informes o archivos informáticos. Es decir, que el uso de registros y documentos disponibles reduce tiempo y costo a investigaciones para la evaluación. Y dicho esta información es estable y no depende de un formato específico para su recogida. Por último, los grupos focales son los grupos de discusión informal de tamaño reducido, es decir, en torno a 12 personas, cuya reunión dura hasta 90 minutos con el propósito de obtener información cuantitativa en profundidad. Como conclusión del plan de proyecto tenemos 13 ítems.
Definición del problema es la precisión de la declaración del problema o situación generadora e informaciones completas y actualizadas sobre el mismo. Justificación es la calidad de los datos presentados, diagnóstico de la situación generadora. El objetivo general del proyecto tiene que ser con claridad, importancia de la realización y necesidades que procura cómo satisfacer mediante el proceso del proyecto. Y estos deben ser claros, precisos y concisos. Los objetivos específicos del proyecto tienen que ser con claridad y relación de causa y efecto con el objetivo general y la viabilidad de la realización. Los resultados esperados es la declaración de los resultados esperados y los medios de verificación. El alcance es la presentación clara y concisa de los beneficios de los proyectos, del público y de los sectores a los que pretende alcanzar el proyecto. Asimismo, los productos del proyecto es la definición clara de lo que deberá producir el proyecto y su importancia para la realización de los objetivos específicos. Actividades y tareas. Definición completa, plazos, lógica racional, secuenciación y relación de causa y efecto de los productos previstos. Recursos es la fijación de las dimensiones adecuadas, las relaciones con las actividades, los medios para obtener recursos, la viabilidad de equipos definidos. Los riesgos es la indicación clara de las restricciones y riesgos inherentes al proyecto, es decir, los procedimientos de respuesta a los riesgos que hay. Seguimiento es la descripción de cómo se supervisará el proyecto, la previsión de medidas correctas y las fuentes obtenidas de los datos. Evaluación. Es el criterio de evaluación de los resultados que se alcanzan con el proyecto, los indicadores de rendimiento y procedimientos de recogida de datos. Y por último tenemos los aspectos generales, que es la calidad de la presentación, la claridad del lenguaje, concisión, cuantificación del equipo y los métodos adoptados, entre otros. Llegamos a la conclusión entonces de que la supervisión es el seguimiento de la ejecución de las actividades previstas, centrado en la ejecución del proyecto. La evaluación en el análisis de los resultados obtenidos, centrados en la eficacia o efectividad del proyecto. Y los proyectos sencillos pueden supervisarse mediante el plan de acción porque son especialización de plazos, actividades y productos. La supervisión de evaluación de un proyecto aumenta la eficiencia y la eficacia de resultados financieros, físicos, humanos, minimizando pérdidas y masificando la obtención de resultados. Como bibliografía tenemos a Fernández Barbosa del libro Proyectos Educativos y Sociales, Planificación, Seguimiento y Evaluación. Y con esto concluimos nuestra presentación.